Hoy quisiera hablarles sobre la experiencia que tuvo un papá con su esposa y su hija que está diagnosticada con autismo y también con oposicionismo desafiante. Tuvieron unas situaciones muy complejas en cuanto a la disciplina de la niña. De hecho, llevaron a la pequeña al especialista y le dio algunas estrategias para poder trabajar en casa. La chica generalmente tenía algunas reacciones muy abruptas en donde se descontrolaba, gritaba. Y ante esto la especialista les dijo, cuando estuvieron esas situaciones en donde ella se sale de control y grita y grita y grita y grita, que la mamá le tirara agua. Esta chica normalmente cuando tenía estos episodios, ella intentaba ir a su habitación y se encerraba en la habitación para poder calmarse. Y luego de eso salía de la habitación, pedía disculpas. Pero la especialista les dijo que eso lo evitaran, que la chica no tenía que encerrarse sola en su habitación, porque ellos debían estar al lado, de forma constante, y ellos controlando la conducta. Y la mamá de la pequeña terminaba las noches llorando, desconsoladamente. Hubo una noche que fue toda la noche con llanto, producto de sentirse una mala madre, de sentir que estaba maltratando a su hija, que había algo más que no le cuadraba completamente la forma en que esta especialista les decía que tenían que disciplinar a su hija. Cuando estamos hablando de un niño con autismo, una de las cosas que nosotros como padres debemos aprender a diferenciar es una pataleta de lo que es un meltdown. Probablemente la especialista que la estaba dirigiendo no conocía que los niños con autismo pueden tener crisis llamadas meltdown o shutdown, que es otra variante de esta crisis. Por eso mismo voy a explicar bien qué es el meltdown, qué es el shutdown, para que podamos diferenciarlos cuando nuestros hijos tengan estas crisis que nosotros muchas veces malinterpretamos como una pataleta. Un meltdown es una crisis en la cual el niño se desborda, se descontrola. Muchos de ellos pueden gritar, te pueden golpear si estás cerca, pero no porque ellos realmente quieran golpearte, sino que simplemente se descontrolan, se salen de sí mismos y tienen estas explosiones abruptas. Pueden gritar, golpear, morderse ellos mismos, incluso infligirse algún tipo de daño. ¿Y por qué se produce un meltdown? Que esto es importantísimo. ¿Por qué ocurre? El meltdown generalmente se da cuando el chico se siente desbordado porque se estructuró mentalmente con algo. Recuerden que muchas veces los niños con autismo se meten una idea en la cabeza y cuesta mucho sacarlos de eso y está allí y allí y allí y no, tengo que hacerlo así, es que había que hacerlo acá, es que yo tenía que recogerlo. Y un papá tiene que soltar lo que tenía, si tenía algo en la mano, soltarlo para que la niña o el niño lo recoja y ahí ellos se sienten tranquilos de nuevo, ¿cierto? Porque se estructuran, hay una cierta rigidez. Y cuando las cosas no se dan como está mentalmente en su cerebro, ¿cierto? Explotan, ¿ya? Esta es una de las causas. Hay momentos en que los niños pueden estar más rígidos y otros momentos en donde son más flexibles y uno fácilmente puede cambiar la actividad o puede hacer otra cosa, ¿cierto? Uno tiene que ir trabajando esa flexibilidad en los niños para que puedan salir de esa rigidez. Pero si uno insiste o si uno obliga, lo que voy a tener luego de eso es una crisis, un meltdown. Gritos, llantos. ¿Por qué? Porque el niño tenía estructurado esto en la cabeza y yo tenía que hacer, y va a seguir con eso. Y no va a durar ni 8 minutos, va a poder estar 20 minutos, incluso una hora gritando, llorando y los padres desesperados tratando de someter y controlar esa conducta. Esa es una de las razones por las cuales puede dar un meltdown. Otra razón es por sobreestimulación. Un niño que estuvo mucho tiempo en un supermercado, que fue a un mall, a un parque de atracciones, es que estuvo rodeado con mucha gente, que estuvo en un concierto en donde habían sonidos muy estridentes, mucha gente. Sí, todo eso también va generando que el niño vaya empezando a aumentar los niveles de ansiedad, a sentir esa sobreestimulación y termina en un meltdown. Cosas incluso tan sencillas como, por ejemplo, un viaje en donde la textura de la sábana es más áspera, hace que un niño duerma mal, que pase mucho tiempo con ese estímulo que le está generando
cierto desagrado y puede finalmente terminar en un niño descontrolado, en un meltdown. Que tal vez ese meltdown no va a ser gatillado cuando el chico está durmiendo, pero ese niño ya está con sus niveles de cortisol muy altos, por lo tanto cualquier otra situación vivida durante el día puede detonar el meltdown, ¿sí? ¿Qué más? Hambre, un niño que no ha comido, un niño que esté desregulado de alguna manera, un niño con falta de sueño. Todos estos son componentes o son detonantes de un meltdown. Así como tenemos el meltdown, también tenemos el shutdown, que es lo contrario. No es un chico que estalla, es un niño que se mete dentro de sí mismo. Y este lo conozco muy bien porque es lo que a mí particularmente me ocurre. Yo cuando estoy muy sobreestimulada, cuando escucho mucho grito, cuando tengo muchas cosas encima que hacer, con mucho estrés, etcétera, mucha exigencia, lo que me ocurre es que tengo esta tendencia a meterme dentro de mí. Hablo menos, comparto menos. Sin darme cuenta me empiezo a aislar y me voy hacia mi habitación. ¿Por qué? Porque trato de armar una burbuja en donde no ingrese tanta estimulación ni tanta exigencia, y de esa forma yo empiezo a bajar mis niveles de cortisol y a empezar a tranquilizarme. De la misma manera ocurre también en un niño. Entonces vamos a tener un niño más retraído, que yo quizá creo que no está teniendo una crisis, pero la está teniendo, que necesita alejarse, que anda angustiado, que puede estar con más llanto fácil, ¿no? Y que se aísla, que busca arrinconarse, que se corre, que no quiere participar con otros niños, que está afectado, y que quizá a veces le hablas y no te responde, está como oído, porque está metido en sí mismo, que no te escucha. ¿Sí? Es como una barrera. Metimos a la tortuga dentro del caparazón. Y entonces yo no puedo tratar un meltdown y tampoco puedo tratar un shutdown, o sea, creer que un niño no me quiere hacer caso cuando en realidad no me escuchó porque está metido dentro de sí mismo. Ya, y lo reto porque te lo he dicho como 30 veces, mamá, no te escuché, y metido dentro de sí, o que llora con facilidad, y nosotros tratar de disciplinar y de corregir eso. No lo puedo tratar de la misma manera en que lo puedo hacer con un niño que no tiene este tipo de neurodivergencia, ¿cierto? Que no tiene autismo. Porque estaríamos hablando de un chico que no está teniendo meltdown, que no está teniendo shutdown, sino que un niño que está teniendo una pataleta y que no se quiere hacer caso. En el caso del meltdown y del shutdown, no son niños que no quieren hacer caso. Son niños que están teniendo una crisis y yo tengo que trabajarlo como una crisis. Y es por eso que les voy a dar una pauta que es muy simple, es sumamente sencilla, y es que el niño pueda tener su espacio de autorregulación. Esto es muy importante. Un espacio en casa, de tranquilidad, en donde se pueda aislar de los estímulos, en donde se pueda aislar de alguna manera de todo esto que le está generando o detonando el meltdown, y que bajen los niveles de cortisol en el niño. Lo mismo para los niños que tienen shutdown. Si uno ve que mi hijo ya está sobreestimulado, si estoy en un cumpleaños, no voy a estar el cumpleaños completo. Tengo que ver hasta dónde mi hijo logra estar. Si yo ya lo estoy viendo un poco sobrepasado, que se empieza a aislar, que se va, que ya no me está escuchando tanto, nos vamos a casa y le permito estar tranquilo. ¿Sí? Todo eso va a ayudar a que ellos se vayan calmando, se vayan tranquilizando, y que finalmente tanto el meltdown como el shutdown bajen, ¿sí? Y que otra cosa es importante es evitar someterlos a los mismos estímulos, o evitar saltarnos comidas, o si yo sé que para mi hijo las texturas son importantes y vamos a viajar, me llevo mis sábanas. Todo aquello que vaya a generar sobreestimulación, ¿ya? Yo tengo que tratar de controlar todos esos estímulos para evitar que se vuelva a generar un meltdown o que se vuelva a generar un shutdown. Los veo en el próximo video y espero que estén muy bien.